Ok, primera pregunta de todas es, ¿de dónde sacas la mayoría de tu información? La que me mandan por WhatsApp, esa es la que más leo. También la veo en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ok, pero por ejemplo, cuando te mandan, acabas de decir que la que más te mandan es por WhatsApp. Cuando te mandan esos mensajes, ¿qué haces con esa información? Bueno, la leo y la paso. A tutti limundachi. Ay, tú la pasas sin verificar que sea verdadera, o sea... Bueno, yo la paso si me parece interesante y me parece creíble, pero no investigo nada, eso Ajá, sí te lo pero, digo. por ejemplo, esta, ¿Cuál? que tú que pasaste cuando empezó todo lo del coronavirus, de las mascarillas. Sí es creíble. Yo me imagino todo el día con una mascarilla, respirando ahí todos los gérmenes que yo voy sacando y que se me lo estoy metiendo para adentro también. ¿No te parece que antes de pasar una información, sobre todo que tenga que ver con salud, es importante verificar que algún científico o alguna organización reconocida lo haya verificado? Bueno, la verdad es que yo no hago eso. O sea, paso todo y cada quien va viendo lo que le parece. Claro, pero si cada quien va viendo lo que le parece. Imagínate que varias personas empiezan a pasar esa información, es peligroso. Claro, sí. Tenemos demasiado acceso a muchas, muchas noticias que pueden venir de cualquier persona, que pueden ser maliciosas, que pueden ser verdaderas, como puede que no. Bueno, de hecho, hoy en día soy un poco más cuidadosa porque tengo una hijastra que chequea todo y cada vez que ve lo que yo mando me dice, coche, no sigas mandando eso es mentira. De verdad que el problema del fake news es un problema. Imagínate, o sea, hace 10 años, hace 15 años, cómo recolectabas tú la información? Bueno, los periódicos, la televisión, en verdad. ¿Por dónde te informas tú sobre lo que está pasando del COVID en Venezuela? No, yo lo veo por el WhatsApp, por todo lo que ellos mandan, es tan sencillo como eso. Porque además tenemos varios grupos y cada uno manda algo. Y entonces se intercomunican unos con los otros con toda esa información. Claro, nosotros que estamos aquí en Europa, de repente yo mando información de lo que yo creo que está pasando aquí, que es lo que dicen los médicos aquí o lo que yo veo en la televisión. Bueno, y con el tema de las vacunas, que dicen que no te vacunes porque te están metiendo un chip pues, que es para identificarte, para seguirte, para traquearte, para... Entonces, claro, de repente dice, ¿será verdad o será mentira? Claro, no llego hasta ahí porque pienso que lo de la vacuna tiene sentido. Pero sí, es verdad, es verdad. Uno tiene que pensar antes de enviar las cosas o investigar, pero eso requiere de tiempo, de ser una persona bastante inquieta en lo que se refiere a la información y uno maneja la información con mucha ligereza. Eso sí es verdad. Y o sea, si todos manejamos la información con muchísima ligereza, imagínate sobre todo en un país como Venezuela, que no tienes información oficial, que todos manejemos la información a la ligera y se empieza a compartir información que pueda ser dañina para la gente. Bueno, como las gotas de Maduro, que son milagrosas. Exacto. Y la gente se lo está creyendo. Exacto, imagínate que ahora la gente no se empieza a cuidar del coronavirus porque se van a tomar las gotas milagrosas. Sí, el hecho de que específicamente en Venezuela, que la noticia no sabes de dónde agarrarla, es un peligro. Es un peligro, pero yo creo que esto es a nivel mundial también. Porque en Estados Unidos pasa lo mismo, en Francia pasa lo mismo, en todas partes pasa lo mismo. Por gente como yo, que transfiere información que no es cierta. Qué pena. ¿Y qué crees que podríamos hacer para mejorar eso desde nosotros mismos? O sea, ¿qué puedes hacer tú como Carolina para cambiar eso? Bueno, yo lo que estoy haciendo ahorita, porque ya me han regañado mucho, me dicen, ¿qué riñones tienes tú de compartir esto? Esto es mentira. Yo lo que estoy haciendo primero, estoy tratando de no compartir tanto. Claro, pero poco a poco tú vas viendo y... Sí, creo que hoy en día tengo más conciencia de eso sí te lo garantizo. Bueno, lo que pasa es que las personas de mi generación, inclusive más viejas, comparten todo, sin leerlo, porque como que no tuvieran nada que hacer. Empiezan a compartir y tú dices, pero bueno, ¿por qué me estás mandando esto si yo no tengo nada que ver con eso? Que yo diría que no compartan, por favor, que lo que vayan a compartir estén seguras de que es cierto. Yo no sé si las personas todas están dispuestas a investigar para compartir. Bueno, yo compartí, por cierto,
lo que sucedió en Estados Unidos con la cloroquina, que era una doctora morena que Trump también la compartió, y de repente me encontré que me estaban penalizando en Facebook y me dijeron que si yo volvía a compartir este tipo de noticias, que no era verdad, que me iban a cerrar la cuenta. Yo no lo podía creer. Y yo le digo, bueno, pero ¿cómo me la van a cerrar a mí si Trump la compartió? Y a mí la verdad que me parecía válido lo de la cloroquina, porque yo venía oyendo de la cloroquina aquí. De hecho, estaba buscando cloroquina para tener en mi closet en caso que me diera COVID. O sea, eso es lo que pasa, es lo que estaba hablando con Rosina antes. La gente que le dijeron que la amoxicilina en Venezuela curaba el COVID. Entonces vaciaron las farmacias de amoxicilina. Y cuando una persona realmente necesite la amoxicilina... Bueno, la verdad te voy a decir, yo tengo el Citromax, tengo el antiinflamatorio, tengo la cortisona y no tengo la cloroquina porque no la conseguí. Pero lo hubiera tenido. Y todo esto por las noticias. Que al final imagínate que te tomas algunas cosas que muchos ya han dicho que no funcionan para el COVID, que más bien te hacen daño. Pienso que nada de eso me va a matar. Que me lo voy a tomar por si a las moscas. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es verificar, mira, realmente esto funciona o no funciona, y compartir información consciente y responsable. Sí. Sobre todo cuando es de salud. En el caso del COVID, por ejemplo, la sensación que uno tiene es que nadie sabe nada. Claro, porque es un virus muy nuevo. Ok, entonces si es nuevo, entonces yo voy a tener ahí lo que yo más o menos voy oyendo. Okay. Y que sé que no me va a matar. Claro, pero en este caso lo mejor es oír a los expertos. O sea, tienes muchas organizaciones que son especializadas, que tienen equipos dedicados a estudiar el COVID, que cada cuánto dan su información, por lo menos cada semana. Claro, yo no sé por qué yo no busco esa. Porque es yo más me limito, de WhatsApp. Sí, yo me limito a leer lo de WhatsApp, Instagram, YouTube, es verdad. Yo no sé, es que debería, ¿será que la OMS tiene un Instagram? Y tienen Twitter. Bueno, por ejemplo, no los sigo a ellos. Exactamente. Okay, yo creo que lo que podemos quedar de esta entrevista, de esta conversación, es que es importante, sí puedes leer en redes sociales, sobre todo viniendo de un país como Venezuela, que no tienes un lugar para buscar información oficial, buscar fuentes oficiales como Pfizer, la OMS, y compartir esa información. Definitivamente tenemos un problema con las noticias, porque te llenas de dudas por todos lados. Porque por un lado lees las fake news, que las crees, y por el otro lado lees las que son de verdad, pero tampoco le crees tanto. Entonces tienes una confusión total, porque al final no le crees a nada.